Es, ¿Me escuchan? es Hola, momen- hola, hola, hola. Se escucha, se escucha. Hola, 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 profe. Héctor, Hola, ¿cómo Héctor. estás? Escuchando, qué lindo. Che, escuchame, soy famoso, estoy saliendo por la tele. Bueno, un profe muy querido que nos enseñó sobre la importancia de profundizar en la escritura, sin dejar el espíritu, no todas las cosas que hacemos para acercarnos a Dios, para conocerlo más a Él, lo hacemos en el espíritu, pero también tenemos esta posibilidad de poder ampliar nuestros conocimientos de las escrituras y realmente nos ha dado mucha luz, un privilegio que pueda estar compartiendo con nosotros este tiempo, porque realmente maldiciones generacionales es un tema que está vigente, que está en el mundo cristiano. Y bueno, y mi primer pregunta es, ¿dónde lo encuentro en la Biblia? Porque la verdad que lo puse en el buscador de la Biblia, no encontré maldiciones generacionales. ¿Qué pasa ahí, Héctor? ¿De dónde lo sacan a este concepto que está tan arraigado en el mundo cristiano? Donde... Bueno, Sí. tiene más marketing que otra cosa, ¿no? Porque si bien habla acerca de castigaré la maldad sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación, en realidad el concepto generacional no existe. De hecho, yo tengo un libro que se llama La maldición del abuelo, que el tema es que demuestro empíricamente, analizando 374 versículos, analizado desde el hebreo y el griego, por supuesto, ¿no? Que nunca hubo maldición. Lo que había era la consecuencia de la fatal elección tomada. Ese era el tema. Consecuencia de la fatal elección tomada. Todo arrancó en el famoso Monte Ebal, Monte Gerizim, se proclamaban las bendiciones, 6 tribus las bendiciones, las otras 6 tribus en otro monte, las maldiciones. Y vos decís, maldiciones. Si el texto dice, si ustedes no hacen esto, les pasará esto. Eso no es maldición. Eso es consecuencia del pecado. Si Dios dice, si ponen los dedos en el enchufe, se quedan electrocutados. Claro. Vos ponés el dedo en el enchufe y decís, Dios me maldijo. No, señor, desobedeció y lo que vino fue la consecuencia de la fatal elección tomada. Nunca existió. Pero Héctor, Era una creencia, ¿eh? Sí. Era una creencia pero creían todos firmemente que vos, yo o ciertas personas agraciadas tenían la capacidad de maldecir. Por eso Balac le dio toda la cantidad de plata a Balaam, porque creía que podía maldecir. Claro. Primero que era una prerrogativa que le correspondía a Dios, y Dios nunca la usó. Nunca la Claro. usó. Y pero cuando en el libro de Éxodo, que es muy usado para argumentar a favor de las maldiciones generacionales, se dice que Dios va a visitar hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, ahí tenemos varias figuras literarias. Tenemos el antropomorfismo y antropopatía. Y tenemos el idiotismo, aunque suena medio cómico, ¿no? Mirá. Pero tenemos el idiotismo, que son figuras literarias. Es Dios descendiendo a la mentalidad del hombre diciendo, yo voy a seguir castigando lo que hacen sus hijos, que están replicando lo que hicieron sus padres. Tenían que replicarlo, ¿eh? Ahí está, Porque digamos Ezequiel- que si el hijo era un idólatra como el padre, ahí Y estaba iba la a seguir. maldición, por ser Claro, idólatra. claro. Porque Claro. recordemos que dice que Dios visita la maldad de los Claro, padres sobre los no es que la hijos. genera, no es que la genera, no la propulsa, no la está activando, solo va a seguir viendo que eso que está haciendo va a ser castigado por causa de la consecuencia. Y otra vez volvemos a lo mismo, consecuencia de la fatal elección tomada. Claro. Es todo un tema esto, es todo un tema. Ahora, Héctor, Eh, te hago una consulta, porque realmente yo pienso, ¿no? Hoy voy a ser tu fiscal. mm. Por ejemplo, no sé qué postura tenés vos respecto a cómo se transmite el pecado, pero yo por lo menos creo que se transmite de Adán a los que van naciendo, ¿no? Sí, eso sí. Romanos 5, ¿no? Entonces, ¿eso Sí, no sí, eso sería una base para decir que las maldiciones generacionales existen? Porque si de Adán se pasa a los demás, como dice Romanos 5, como explica, que la muerte pasó de un hombre a todos, ¿por qué no se puede creer que también los padres les pueden pasar a los hijos? No, Teniendo ¿sabes esta por qué base. no? Porque el mismo Romanos 5 lo explica cuando dice, por cuanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que todos son responsables. ¿Cuál es la idea? La transmisión, porque esto es clave y es doctrinal. La transmisión del pecado de Adán, que eso es realidad, por eso todo el mundo, por eso Dios nos está condenando. Ya están todos condenados.
Porque en Dios pecado no está- nos fuimos concebidos antes de hacer una Claro, obra. o sea que Dios no está condenando a nadie al infierno. Ya están todos condenados. Lo que Dios está haciendo es salvando. Claro. Ahora, hay un hecho que es un hecho transmitido y un hecho practicado, que el mismo versículo lo dice. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. Genial. Entonces uno dice, pará, la transmisión del pecado de Adán, que es real, vino a ser una experiencia y un hecho experimentado en cada hombre. Sí, entonces es responsable. Ahí está. Claro. Ahora, cuidado con el cristiano, porque no existe, y esto tengo justamente un libro para sacar de esto, de las 152 figuras literarias, espero para enero o febrero sacarlo, de las 152 figuras literarias que hay en la Biblia, ¿no? Hablar acerca de cómo es posible que no haya un solo versículo en la Biblia, Nuevo Testamento me refiero, de que ustedes, el cristiano, estoy hablando del cristiano, de que ustedes, yo, pecamos por una influencia ajena. ¿Cómo? Puede ser viejo hombre, vieja naturaleza, el viejo yo, el viejo Adán, el viejo Leites, el viejo de la bolsa. Ponele cualquier viejo acá. Claro. Dice, no hay. Hay un solo versículo de Mateo, Apocalipsis, hay uno solo, y está mal traducido, en Efesios. Porque el pasaje paralelo de Efesios, que es Colosenses 3:9, dice, habiéndonos despojado del viejo hombre. Listo, pasado puntual. La versión 60 en Efesios 4:22 no se tradujo bien porque dice despojados del viejo hombre. Si vos lo lees tal cual, despojados del viejo hombre, sería un imperativo. Si si me está mandando la Biblia, Pablo, Dios, el Espíritu Santo, a que me despoje del viejo hombre, quiere decir que lo tengo. Pero resulta que el verbo es un auristo infinitivo medio. ¿Eso qué Los significa? verbos auristo son pasado puntual. En Efesios 4:22 no se tradujo bien. El pasaje paralelo, si ustedes lo pueden ver ahí, en Biblia, el pasaje paralelo de Efesios 4:22 es Colosenses 3:9. Efesios 3:9 está bien, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado. ¿Cómo habiéndoos? Sí, habiéndose ya. Pero entonces el pasaje paralelo de Colosenses 3:9 está bien, sí. Solo hay un error de que no se tradujo bien el auristo infinitivo medio en Efesios 4:22, Ujú. Claro. que es el verbo katartismena en griego. Ese sería el único versículo que hay en la Biblia, el único, que diría, supuestamente, que ustedes y yo tenemos viejo hombre. Ahora sí tenemos, porque una cosa es viejo hombre y otra cosa es la carne. Carne Claro, vamos a... eso es lo hasta que te iba a preguntar, Héctor, digamos, porque a veces hablaba con un hermano en tono amigable, por supuesto, que él me decía, mirá, esta postura o esto que vos nos enseñás, que no hay viejo hombre. Yo le decía, para mí sí, pero digo, vayamos a la esencia, haya o no viejo hombre, sí hay una ley activa en nosotros, o hay una inclinación al pecado, o todavía hay una fuerza que está activa que nos inclina en contra de la voluntad de Dios. Sea la carne o sea el viejo hombre, hay algo que está y que lo importante es la solución, no lo que está, porque ya sea el viejo hombre, la carne o lo que sea, salimos por el espíritu. Pablo hablaba de, justamente lo comentamos recién, que hay que hacer morir, no sé si está bien traducido, los malos hábitos del cuerpo a través del espíritu. Creo que lo dice en Claro. Romanos 6, Romanos 8, por ahí. Sí. Como 6 que y 8. quedan hábitos. Claro, lo que pasa que la carne va a estar hasta que Cristo venga. Lo que hay que diferenciar muy bien entre lo que es palaios, ¿verdad? El viejo hombre, palaios, antropos, y la palabra sarx, que es carne, es abismar la diferencia. Y le voy a explicar por qué. Por favor. Porque viejo hombre, vieja naturaleza, viejo yo, viejo Adán, viejo Leite o cualquier viejo, es una fuerza externa a tu decisión. Claro. Claro. Por lo tanto, yo me puedo justificar ante Dios diciendo, Dios, no seas tan malo conmigo. Si estamos en un mundo pecador, que el viejo Adán, la vieja naturaleza, entonces, ¿qué hace Dios? Me dice, Héctor, ¿puedo decirle algo? ¿Viste? Yo converso con Dios, con los querubines, Claro. ¿viste? Y el querubín me dice, Leite, ¿usted no leyó Romanos 6:6? ¿Qué dice Romanos 6:6? Sabiendo que el viejo hombre fue crucificado, tiempo auristo, pasado puntual. Ahora, fue crucificado juntamente con Cristo, y ahí vienen los dos propósitos. Para que el cuerpo marcado por el pecado de Génesis 3:6, ya,
El tema es que dice para que el cuerpo marcado por el pecado. En el griego, marcado por el pecado, la jamartía, es el pecado que toda la humanidad trae de Génesis 3:6. Claro. Por eso el que nace ya es hijo de ira. Pero ahora, ¿qué pasa con el cristiano? Porque hay que diferenciar y separar bien los tantos entre alguien que no tiene a Cristo, que está bajo el pecado, bajo este mundo y que su camino es perdición. Claro. Por eso Dios no está condenando a nadie, ya están todos condenados. Dios está salvando y nos utiliza a nosotros para salvar. Ahora, ¿cuál es el problema específicamente? Que dice que el cuerpo marcado por el pecado sea destruido. El verbo katargexe para destruir es anulado totalmente. Y uno dice, pará. Claro. ¿Cómo anulado totalmente? Si vos bien decías, David, que siempre está la carne y pensamos y una cosa y otra. Sí. La esencia del pecado de Génesis 3:6 tuvo que ser cortado en la cruz, porque entonces esto es una farsa el sacrificio de Cristo. Claro. Cuando Hebreos 4 y Hebreos 6 dice que el sacrificio de Cristo primero que hace es destruir el pecado. Y uno dice, ¿cómo destruir el pecado si el pecado sigue estando? No, el poder esclavizador del pecado de Génesis 3:6. Por eso dice para que el cuerpo marcado por el pecado sea destruido. ¿Con qué propósito final? Por eso el versículo de Romanos 6:6 tiene una fin. La sintaxis de la 60 la respeta bastante bien. Cuando hay dos propósitos, el primero es para y el segundo es a fin. Para que el cuerpo marcado por el pecado, sea destruido. A fin, propósito final, por supuesto, que no estemos siendo esclavos del pecado. Quiere decir que ese pecado original de Génesis 3:6, en la cruz le quita Dios, Cristo, le quita el poder esclavizador. Por eso en 6:14 de Romano, están corroborando, ¿no? Porque Sí. mire que yo los miércoles por la noche me da por versear, ¿eh? Y ustedes tienen que ser verianos, ¿viste? Tienen que ser verianos. Toda la audiencia, hermosa audiencia de Peregrinos. Peregrinos Team. Ahí Lo está. dije bien, lo Sí, dije muy bien. bien. Muy Espectacular. bien. Bien, ahí está. Toda la audiencia tiene que ser veriano, Biblia abierta, y ver si este uruguayo los días miércoles por la noche, después del griego, porque aparte hace 5 minutos terminé la clase de griego, Claro. entonces que no esté equivocándose. Cuando dice que el cuerpo marcado por el pecado sea destruido, es katargexe. ¿Pero con qué propósito final? Dice Romanos 6:6, a fin de que no sirvamos, la palabra es douleo, esclavos del pecado. Y uno dice, Génesis 3:6 nos colocaba en esa esclavitud, ni que hablar. Pero entonces Cristo en la cruz, ¿erradicó el pecado? No, el pecado sigue estando. Le quitó el poder esclavizador. Por eso dice Hebreos 4, que la cruz de Cristo y la obra de Cristo le quitó el poder de la muerte eterna que la tenía Satanás. Porque Adán y Eva le entregaron el bastón de mando Claro. en el Génesis, pero Cristo se lo quitó en la cruz. Entonces hizo tres cosas. Derrotó a Satanás, derrotó el poder esclavizador del pecado de Génesis 3:6, y por supuesto el posterior enemigo era la muerte también. No morimos, pasamos de muerte a vida. Entonces uno dice, pero entonces el pecado no toma control de señorío. Digo, el pecado original de Génesis 3:6, en el cristiano no. Ahí está. ¿Por qué seguimos pecando? Gálatas 5 del 16 al 22. Claro, porque el viejo hombre, Héctor, intentando entender, el viejo hombre está asignado, está marcado por una esclavitud al pecado. Entonces, si el viejo hombre está esclavizado al pecado, si somos una nueva creación, un nuevo hombre, no podemos seguir teniendo todavía el viejo, porque son dos principios que se oponen. Claro. Si Exactamente. Si tendríamos